Mi nombre es Aurelio Matías. Tengo 46 años y desde hace 9 soy el encargado de una finca cafetalera en las montañas de Veracruz, justo entre Songolica y Tequila, en una zona donde el aire huele a tierra húmeda y a leña desde que amanece hasta que oscurece. A la finca le dicen La Colorada, aunque en los papeles se llama Finca San Mateo. Es grande, unas 38 hectáreas de sombra, cafetales y Monte Bravo. Pertenecía a un ingeniero de Xalapa que apenas se aparecía una vez al año, solo para firmar documentos y sacar cuentas. A mí me dejó la responsabilidad completa: supervisar el cultivo, coordinar a los cortadores en temporada, mantener a raya a los ladrones de cereza y cuidar las instalaciones. Desde que entré a trabajar ahí, supe que era un sitio especial. Hay lugares donde uno siente que la tierra tiene memoria, y La Colorada es uno de esos. No porque pasara algo extraordinario, sino por cómo se comporta el lugar. Niebla que aparece a mitad de la tarde como si la soltaran desde el suelo, árboles que crujen aun cuando no hay viento, y caminos que cambian sutilmente después de cada lluvia, como si la tierra se resistiera a ser domesticada. Lo que voy a contar ocurrió hace 2 años, a finales de septiembre, justo cuando comenzaba a madurar el café. La finca estaba sola. Los jornaleros llegan hasta noviembre, y el resto del año solo me acompaña Vicente, un muchacho callado que duerme en una casita junto a la bodega. Yo tengo mi cuarto encima de la oficina, con una ventana que da directo al secadero. Como en años anteriores, empezaron los reportes de robos de cereza en otras fincas de la zona. Grupos pequeños, organizados, que entraban por las noches, cortaban rápido y se llevaban costales enteros sin dejar rastro. Al principio parecía que eran solo rumores, pero un vecino me mostró fotos: plantas pelonas, tallos arrancados con machete, huellas de botas cerca de los límites. El patrón nos autorizó instalar cámaras de seguridad. Nada sofisticado. 4 cámaras chinas que cubrían los accesos principales y 2 más que apuntaban al centro de la plantación. Vicente y yo las pusimos una tarde de viernes, con cuidado de no mover demasiado las ramas. Las conectamos a una grabadora con sensor de movimiento. Todo parecía estar en orden. Pasaron 5 noches sin novedad. El café iba madurando parejo, y yo revisaba las grabaciones cada mañana por costumbre. Siempre lo mismo: oscuridad, hojas moviéndose por el viento, algún mapache o tlacuache cruzando las veredas. Hasta que llegó la 6ª noche. Esa mañana, el sensor marcó actividad a las 2:23 a.m. Me pareció raro, porque los animales suelen pasar antes de la medianoche. Abrí la grabación. Al principio, nada. Luego, en el minuto 4:16, vi algo que me revolvió el estómago. Alguien caminaba entre los cafetales. La cámara estaba fija, pero la silueta era clara. Un hombre, alto, delgado, sin lámpara, moviéndose con total seguridad entre los surcos. Llevaba algo en la espalda, como un saco. No miraba a la cámara, pero se notaba que sabía a dónde iba. La imagen era nítida. Se veía cuando se agachaba, cuando se detenía a mirar una rama. Incluso se escuchaba el crujido de las hojas secas bajo sus pies. Lo más extraño fue que nunca encendió luz. Caminaba con naturalidad en una oscuridad total, como si el monte fuera su casa. Avancé la grabación hasta que salió del encuadre. Fueron 13 minutos en total. Luego, nada más. Salí con Vicente a revisar el lugar. Fui directo al surco donde lo habíamos visto. El café estaba intacto. Ni una cereza cortada, ni una rama movida, ni una hoja rota. Y lo que más me dejó helado, no había huellas. Ni una. La tierra estaba húmeda por el rocío. Debió haber marcas de suelas, de pisadas, algo. Pero nada. Solo el olor leve a café fresco y monte mojado. Le mostré la grabación a Vicente. Se quedó serio, con el ceño fruncido. ¿Crees que sea uno de los de abajo?, me preguntó, refiriéndose a los trabajadores de las comunidades más cercanas. Negué con la cabeza. Si fuera uno de ellos ya nos habría llevado medio surco.
y habría dejado rastro. Acordamos revisar cada noche. Pusimos alarmas discretas con latas y cordeles y dejamos la grabadora encendida con más sensibilidad. Esa misma noche volvió. Apareció en la cámara a la misma hora exacta, 2:23 am. Esta vez se movía más lento, como si revisara más plantas. Se detenía, giraba la cabeza, olía las hojas. Era como si conociera cada rincón del cafetal. Vicente y yo nos turnábamos para vigilar en vivo, pero esa noche, por un descuido, nos quedamos dormidos. Cuando revisamos el video al amanecer, nos dimos de topes. Lo habíamos tenido ahí y se nos fue. Lo que notamos fue más raro todavía. El tipo nunca salía del cuadro. Entraba desde un ángulo y se desvanecía del otro, pero ninguna cámara registraba por dónde entraba o salía del cafetal. Solo aparecía. Y luego, desaparecía. Empezamos a poner atención a los detalles. «Mira», me dijo Vicente una mañana, «siempre pisa los mismos lugares, los mismos surcos, casi como si repitiera una rutina». Esa palabra me quedó clavada. Rutina. La tercera noche decidí esconderme en la bodega con la lámpara apagada. Estaba decidido a verlo con mis propios ojos. Vicente se quedó en la oficina, monitoreando las cámaras. A las 2:20 supe que algo pasaba. Los perros de la finca vecina comenzaron a ladrar. Luego, silencio total. Ni grillos, ni ramas. Nada. A las 2:23 escuché los pasos. Lentos, secos, precisos, como si caminaran descalzos. Me asomé por la rendija de la puerta. Vi la silueta, un hombre delgado, vestido con ropa oscura, con un costal al hombro. Caminó a menos de 10 metros de mí. Su cara no se distinguía bien, pero se notaba que era moreno, de cabello corto, despeinado. Su andar era mecánico, sin dudar. Pasó de largo y desapareció entre las sombras. Salí de la bodega. Lo seguí con la linterna apagada, a tientas, confiando en la luz de la luna. Caminé hasta el punto donde lo había perdido de vista. No había nadie, ni un ruido, ni una pisada. Pero encontré algo que me hizo tambalear. Un mechón de cabellos amarrado con hilo y colgado de una rama baja. Era humano, cortado limpio, atado como si fuera un amuleto. Lo quité y lo metí en una bolsa. A la semana siguiente, volví a hablar con el patrón. Le conté lo mínimo, que había alguien entrando al cafetal por las noches y que no dejaba rastros. Le dije que no parecía ladrón, pero que igual era alguien extraño. Me autorizó reforzar la seguridad y pidió que no se hiciera ruido. Si no roban, no denuncies, solo sigue observando. Vicente y yo seguimos grabando. Las visitas nocturnas se hicieron constantes, siempre a la misma hora, siempre el mismo trayecto. Pero una noche, el patrón llegó sin avisar. Quería ver el fenómeno con sus propios ojos. Lo llevamos a la oficina, le mostramos las grabaciones. Se quedó pálido. Luego, dijo algo que me revolvió el estómago. «Ese hombre se parece a Toño». «¿Quién es Toño?» «Mi hermano. Murió aquí hace 5 años, antes de que tú llegaras. Se enredó en una máquina del secadero, quedó atrapado, solo. Nadie lo vio hasta la mañana. Desde entonces, la familia no quiso volver a hablar de él. Nos quedamos en silencio, pero lo que vi en la grabación esa noche no fue un fantasma. Fue un hombre. Real. Alguien que vive en la oscuridad, que conoce cada rincón del cafetal, que repite sus pasos noche tras noche, sin tocar nada, sin llevarse nada, solo caminando, como si siguiera una tarea que nadie más comprende. Desde entonces, las cámaras siguen grabando. Ya no intentamos atraparlo, ya no intentamos entenderlo, solo lo dejamos pasar, porque el que no deja huella, como empezamos a llamarlo, no hace daño, no roba, no molesta,
Solo entra, camina, recorre, y cada noche, a las 2:23 en punto, aparece entre los cafetales, como si estuviera cumpliendo algo pendiente. Y nosotros, que solo somos cuidadores temporales, hemos aprendido a respetar su silencio. Me llamo Ramón Arbizu. Tengo 45 años y desde hace casi 9 trabajo en una finca ganadera en el sur de Jalisco, cerca del municipio de Zacualco de Torres. La finca se llama Cuenca del Potrero y está ubicada entre cerros y brechas que ni Google conoce. Solo llegas si alguien te lleva. Yo entré ahí porque un compadre mío me recomendó con el patrón, don Gerardo Treviño, ganadero viejo, duro pero cumplidor, de esos que pagan al día pero exigen al segundo. Vivo en un cuarto pequeño junto a los corrales, como otros 3 trabajadores. Cada uno tiene su espacio, su llave y su rutina. La vida ahí es ruda pero ordenada. Nos levantamos antes de las 5, ordeñamos, alimentamos al ganado, revisamos cercos, y en época de parición, hay que vigilar día y noche. La finca tiene más de 400 cabezas, entre Holstein y Suizo, y se mueven en un terreno cercado que se extiende por varios kilómetros. Hasta hace poco, yo creía que lo más raro que había visto en ese rancho eran los nacimientos complicados o las tormentas eléctricas que tumban cercas. Pero lo que viví en enero de este año me hizo ver que el verdadero peligro no viene del monte, ni de los animales, sino de la gente. Todo empezó con algo que parecía insignificante, un ternero desaparecido. La primera vez ocurrió a mediados del mes. Fue un domingo por la madrugada. Me tocaba turno nocturno para vigilar las vacas que estaban por parir. En esa temporada, hay que tener ojos encima del hato las 24 horas, porque una vaca puede parir sola, pero si se complica, pierdes al becerro o hasta a la madre. Esa noche, yo había hecho rondines cada hora. A eso de las 2 a.m., conté a los animales y estaban completos. Pero a las 4:30, un becerro recién nacido ya no estaba. Pensé que me había equivocado, que tal vez la madre lo había ocultado entre los matorrales. Busqué con la lámpara por los alrededores, incluso en los bordes de los potreros. Nada, ni rastro. Lo reporté a don Gerardo por la mañana. Me miró con cara de pocos amigos y solo dijo: «Te toca a ti, Ramón. Lo pierdes tú, lo pagas tú». Era su forma de decir que me descontaría el equivalente del becerro de mi pago mensual. Yo no discutí. Me dio más coraje que miedo. La semana siguiente fue normal. Pero una noche, ya cerca de la luna nueva, me tocó escuchar algo más raro que un becerro perdido. Estaba en mi turno otra vez, entre la 1 y las 3. Me quedé sentado junto a la pila de agua, tomando café tibio y escuchando grillos. Todo estaba en calma hasta que, a lo lejos, del lado de los establos viejos, los que ya casi no se usan, escuché un ruido metálico, como cadenas arrastrándose. Al principio pensé que era un animal, tal vez una vaca suelta. Tomé la lámpara y me acerqué. Caminé despacio entre los árboles de huizache. La tierra estaba dura y crujía bajo mis botas. Cuando me acerqué a los establos abandonados, escuché otro sonido, como un cuchicheo, pero bajo, apenas audible. Me detuve y apagué la lámpara. Me acerqué en silencio y me asomé por una rendija. Ahí, en medio de ese establo en ruinas, vi a un hombre agachado sobre algo. Llevaba una chamarra oscura con gorro. No era ningún peón que yo conociera. Estaba de espaldas, pero se le notaba el cuidado con el que hacía lo que hacía. Frente a él, una cría de becerro amarrada de las patas, tirada sobre un hule negro. Estaba viva, y lo que el hombre tenía en la mano no era herramienta, era un cuchillo largo, afilado. No actué. Me quedé ahí, paralizado, mientras él realizaba algo quirúrgico. No había gritos ni apuro.
Todo lo hacía con precisión. Le abría el estómago, le sacaba algo, creo que los órganos internos, los guardaba en bolsas, selladas al vacío. Lo que más me impactó fue lo limpio del acto. No era alguien matando por hambre o por rabia, era una operación. Después de unos minutos, el hombre limpió el cuchillo con una franela, metió las bolsas en una mochila y salió por la parte trasera del establo, con paso sereno. Esa noche no dije nada. Temí que si lo contaba, me tacharan de loco o, peor, de cómplice. Pero al día siguiente, otro ternero faltaba. Lo mismo. Recién nacido, sano y desaparecido sin rastro. Le pregunté a uno de los otros trabajadores, don Hilario, que lleva más de 20 años en la finca. Me miró fijo, sin responder, y después dijo algo que se me quedó grabado. En los establos viejos ya no entra nadie, ni el patrón. Esa noche hice algo que no debí. Esperé al tipo. Me escondí detrás de unos pacas de forraje, con mi navaja en el bolsillo y la lámpara apagada. A eso de las 2:30, vi una sombra moviéndose entre los árboles. El mismo hombre, pero esta vez no venía solo. Lo seguía otra figura, más baja, con una caja de herramientas. Entraron en el establo. Escuché todo. Cadenas, balbuceos, el chasquido del cuchillo. Pero hubo algo más. Risas bajas, como si se divirtieran con lo que hacían. No me aguanté. Grité. ¡Eh! ¿Quién anda ahí? Los ruidos se detuvieron. Salí con la lámpara, encendida, apuntando directo. No vi a nadie. El establo estaba vacío, pero en el suelo quedó algo que no habían podido llevarse. Una caja plástica con etiquetas médicas. Decía, biomaterial veterinario, no apto para consumo humano. Abierta. Dentro, bolsas con sangre y un recipiente de metal, como los que usan para conservar órganos. No entendí nada. ¿Qué carajos era eso? ¿Un tráfico de material animal? ¿Experimentación? ¿Alguien vendiendo partes a escondidas? Volví al cuarto y lo guardé en una bolsa. Al amanecer, fui con don Gerardo. Le mostré la caja. Su reacción fue seca. Ni se inmutó. Solo dijo, ¿dónde la encontraste? Le conté todo. El tipo, las noches, el establo viejo. Me miró, cerró la caja y dijo, no te metas más. Tú trabajas en los corrales, no en los establos viejos. Lo que pase ahí no es asunto tuyo. Pero están matando animales. Es robo. No, Ramón. Es acuerdo. ¿Acuerdo con quién? Con gente que no vas a entender. Me quedé mudo. Luego lo dijo más claro. Si quieres seguir cobrando, sigue tus horarios. Y por tu bien, no vuelvas a vigilar de noche. Esa semana no dormí. Sentí que estaba atrapado. Ya no era solo miedo, era saber que todo estaba permitido ahí dentro, que el patrón lo sabía, que quizá incluso lo permitía a cambio de algo. Pensé en irme, pero no tenía a dónde. Esa finca era mi casa, aunque estuviera podrida por dentro. Hasta que pasó lo peor. Una noche desapareció un trabajador nuevo. Jesús, un muchacho de Zacatecas. Tenía semanas con nosotros. Era de esos curiosos, preguntón, buena gente. Esa noche me dijo que él había visto las mismas sombras en el establo y que iba a grabarlas con su celular. Nunca regresó. Dijeron que se fue, que se robó una yegua y huyó. Pero sus cosas estaban en su cuarto, su cobija doblada, su lonche en la mesa. Yo lo supe. Jesús no se fue. Jesús vio demasiado. A la semana siguiente me fui. Agarré mis cosas y me salí sin decir adiós. Caminé hasta el poblado más cercano y tomé una camioneta a Guadalajara. De ahí regresé con mi hermana, que vive en Tlajomulco. No le conté nada. Solo dije que renuncié.
Desde entonces no he vuelto al campo. Trabajo en una recicladora, ganando menos, pero durmiendo mejor. Me preguntan por qué dejé un trabajo fijo, con techo y comida. Les digo que el ganado estaba enfermo, que los turnos eran pesados. Lo que no digo es que en esa finca hay algo más que leche y carne. Hay pactos, gente que entra y sale sin nombre, sombras que operan bajo la fachada de lo rural. Porque lo que vi no fue brujería ni mito, fue cálculo, precisión, crueldad sistemática. Dicen que el campo está lleno de vida, pero en la cuenca del Potrero, lo que crece entre los establos es el silencio, un silencio comprado. Y nadie duerme tranquilo ahí dentro. Me llamo Darío Canché Aque. Tengo 47 años, soy nacido en Tikul, y desde hace 9 años administro una finca mediana cerca de Tecax, en el sur de Yucatán. La finca, llamada San Lorenzo, se dedica principalmente al cultivo de chile habanero, miel melipona y un poco de hortaliza de temporada para autoconsumo y venta local. Es un terreno amplio, con 3 casas de campo, una noria antigua, galpones para almacenamiento y unas 30 hectáreas entre sembradíos, monte bajo y terreno en descanso. Cuando llegué a San Lorenzo en 2015, la finca estaba descuidada, con las cuentas revueltas y los trabajadores sin coordinación. Me tocó organizar todo desde abajo, llevar libros, contratar gente, marcar los calendarios de siembra y riego, controlar los gastos. Me gustaba. Me daba orgullo ver cómo la tierra respondía cuando se trabajaba con respeto y método. En ese tiempo teníamos 12 empleados fijos y varios eventuales que se contrataban en cosecha. Yo vivía en la casa grande, cerca de la entrada. El patrón, un arquitecto retirado de Mérida, solo venía una vez al mes, a veces cada 2. Me daba bastante libertad para manejar el día a día, siempre y cuando los números cerraran. Y por muchos años, cerraron, hasta que dejaron de hacerlo. Todo empezó como una sospecha. A mediados del año pasado, 2024, durante el segundo conteo de insumos del año, noté algo raro en el almacén. Faltaban 2 rollos de manguera de goteo y un tambito de fertilizante. Pensé que alguien los había movido o que tal vez los usaron en alguna parcela sin avisar. Pero cuando pregunté al jefe de campo, un muchacho serio llamado Aurelio, me dijo que él no los había pedido ni tocado. Lo dejé pasar. Pensé que quizás se había tratado de un error mío. El campo es así. A veces alguien toma algo sin registrar, o se gasta más de lo esperado. Pero 3 semanas después, faltaban 3 cajas de pesticida. Luego, 10 costales de compost. Y en agosto, cuando hicimos el inventario mensual, descubrí que faltaban casi 100 litros de gasolina. Ahí supe que no era un error. Decidí llevar un registro paralelo. Compré una libreta chica y empecé a anotar cada salida con mi puño y letra. Todo lo que se movía pasaba por mí. Durante 2 meses no le dije nada a nadie, solo observé. Y fue entonces cuando empezaron a suceder cosas extrañas. Una madrugada, alguien me despertó con un golpe seco en la puerta de la casa. Me levanté con la lámpara en la mano, pensando que era uno de los trabajadores. Al abrir, no había nadie, solo un papel doblado sobre el tapete de entrada. Lo desdoblé. Estaba escrito con bolígrafo, en letra apretada: deje de contar, no le conviene. No firmaba nadie. Me pasé la noche en vela, con el rifle al lado. A la mañana siguiente no dije nada. Seguí actuando normal. Pero por dentro, algo se me había roto. La finca ya no era el lugar tranquilo que había ayudado a levantar. Había alguien jugando en mi contra, desde adentro. Empecé a revisar las cuentas con más detalle. Durante años, había confiado en los reportes del encargado del almacén, un hombre de mi edad llamado Tomás Put. Nos conocíamos desde antes de llegar a la finca. Habíamos trabajado juntos en otra propiedad en Maxcanú.
Siempre lo consideré responsable, serio, hasta callado. Pero cuando empecé a cruzar sus hojas con mi libreta, encontré diferencias. No solo pequeñas, fechas mal cuadradas, cantidades duplicadas, salidas registradas un día antes de que yo hubiera firmado la orden. Un miércoles por la tarde lo cité en mi oficina. Cerré la puerta. Le enseñé las hojas. «Mira, Tomás», le dije sin levantar la voz. «Esto no cuadra. Aquí hay insumos que salieron y no hay reporte de uso. Esto ya no es distracción. Es algo sistemático». Tomás bajó la mirada. Se acomodó el sombrero y me dijo algo que no esperaba. «No soy yo solo, Darío». Tardó casi media hora en contarme lo que sabía. Resultó que desde hacía al menos un año, un grupo de 3 trabajadores, incluyendo a un chofer y al jefe de riego, se habían estado llevando parte de los insumos en la noche. Lo hacían por tandas pequeñas. El pesticida se revendía en pueblos cercanos. La gasolina la sacaban en bidones por una brecha trasera y la entregaban en una tienda mecánica en Tsukakab. Hasta las herramientas estaban desapareciendo de poco en poco. Picos, palas, mangueras de repuesto. Yo no estaba de acuerdo, me dijo Tomás, pero no podía hablar. Me amenazaron. Me dijeron que si hablaba me iban a meter en un lío, que el patrón nunca sabría. Y pues yo necesito este trabajo, Darío. Esa noche no dormí. Caminé por la finca hasta el amanecer. La neblina baja del monte tapaba los caminos como si quisiera esconder lo que pasaba. Pensé en ir directamente al patrón, pero algo me detuvo. Sabía que si acusaba sin pruebas claras, podía parecer un pleito entre trabajadores, o peor, que no estaba haciendo bien mi trabajo. Así que armé un plan. Coloqué una cámara escondida en el almacén, otra en la brecha trasera, la que casi nadie usaba. No eran cámaras profesionales. Las compré por internet y las disfrazamos como cajas eléctricas. Tomás, ya de mi lado, me ayudó a instalarlas. Durante 2 semanas fingimos que todo seguía igual. No se registraron anomalías. Hasta que el 11 de octubre, a las 3:42 de la madrugada, las cámaras grabaron lo que necesitaba. El video mostraba claramente a Vicente, el chofer, junto con Felipe, el jefe de riego, sacando un tambor de gasolina y 3 costales. Los subieron a una camioneta vieja, sin placas. El video no tenía audio, pero sus rostros eran inconfundibles. El patrón vino a los 2 días. Le mostré todo. No hizo preguntas. Solo me pidió que reuniera a todo el equipo esa misma tarde. Lo hicimos en la explanada, frente al almacén. El patrón estaba firme. Habló claro. Dijo que había traición, que se habían roto acuerdos, que la confianza no se recupera con excusas. Vicente y Felipe no dijeron nada. No lo negaron. Solo bajaron la cabeza. Los corrió en ese momento. También echó a uno más. Emiliano, un jornalero que había ayudado en los traslados, según los reportes de Tomás. A partir de ese día, todo cambió. Pero no terminó. 2 semanas después del despido, alguien quemó parte del galpón donde guardábamos los fertilizantes. Fue de noche. Por suerte, el velador lo notó a tiempo y el fuego no se expandió. No hubo heridos, pero el susto fue grande. Llamamos a la Guardia Nacional. Levantaron un acta, revisaron cámaras, pero no hubo detenidos. El mensaje fue claro. Esto no se acaba solo porque uno hace lo correcto. El patrón decidió aumentar la seguridad. Cerró las brechas traseras, reforzó la iluminación, contrató a un nuevo jefe de campo que venía de Valladolid, y a mí me ofreció quedarme. Me preguntó si quería seguir, y la verdad, lo dudé. Pero dije que sí, porque esta finca, con todo lo que pasó, sigue siendo parte de mí. Porque uno no abandona la tierra solo porque otros intentan torcerla. Porque el trabajo honesto, aunque cueste, deja raíces más fuertes que el miedo. Hoy sigo contando cada tambor, cada rollo, cada caja. Pero no con desconfianza,
sino con claridad. Y aunque a veces, en las madrugadas, me parece ver luces al fondo del monte, ya no me tiembla la mano, porque aprendí que no es el robo lo que más daña una finca, es el silencio. Y yo decidí no quedarme callado nunca más. Mi nombre es Ernesto Álvarez, tengo 42 años y llevo más de 20 trabajando solo en la finca de mi abuelo, un rancho perdido en las llanuras del norte de Zacatecas. Desde que el viejo falleció, no he tenido más familia ni más compañía que la soledad de estos campos que tanto me conocían. He visto las estaciones cambiar con la misma lentitud con la que la tierra se adapta a cada paso del hombre. Y aunque al principio me costó adaptarme, con el tiempo aprendí a vivir con este silencio. Aquí, en medio de la nada, los días transcurren de manera monótona, y lo único que rompe la calma son los animales, el viento y las labores diarias. No soy supersticioso, ni creo en leyendas ni fantasías. En este lugar, la gente suele hablar de cosas extrañas que han ocurrido, pero yo siempre las tomé como charlas para asustar a los niños. Es más fácil hablar de sombras o cosas inexplicables que de los verdaderos horrores del mundo, como el abandono, la pobreza o la lucha diaria por sobrevivir. Pero lo que viví esa noche, eso es algo que no puedo sacar de mi mente. Todo comenzó una tarde de septiembre, después de un accidente que cambió mi vida por completo. Estaba en la parcela de los frijoles, cerca del pozo, cuando un mal movimiento me hizo caer y darme un golpe en la cabeza. No fue grave, pero sí lo suficiente para dejarme fuera de combate un buen rato. Estaba solo, como siempre, y no pude levantarme inmediatamente. El golpe me aturdió y me hizo perder el conocimiento por algunos minutos. Cuando finalmente recobré la conciencia, el sol ya se había puesto, y el aire frío de la noche me calaba los huesos. Regresé a la casa con dificultad, sin poder entender del todo lo que me había pasado. Esa noche, al acostarme, sentí una inquietud que no pude sacudirme. Algo en el aire estaba distinto, y aunque el viento soplaba con la misma fuerza de siempre, algo no estaba bien. Pensé que era el golpe, que quizás mi cabeza no estaba funcionando correctamente, pero conforme avanzaron los días, empecé a notar detalles extraños. Al principio eran sombras fugaces. Al salir de la casa por la mañana para alimentar a los animales, veía algo moverse entre los árboles, pero cuando miraba bien, no había nada. Pensé que tal vez eran animales nocturnos o el reflejo del viento jugando con las ramas. Sin embargo, las sombras empezaron a aparecer también por la noche, especialmente cerca del cobertizo de herramientas. No había luna llena, y la oscuridad era densa, pero podía jurar que veía algo moverse allí, siempre cerca de las esquinas de mi campo de visión. Me sentía observado, pero cuando me giraba para mirar, no había nada, ni rastros, ni huellas. No le di mucha importancia en ese momento, pero la incomodidad aumentaba cada vez más. Las sombras eran más persistentes, y una noche, mientras me acercaba al cobertizo, vi claramente la silueta de una figura alta. Mi corazón se aceleró, y no pude evitar sentir que alguien me miraba fijamente desde allí. Era una presencia tangible, no una ilusión. Me quedé parado en seco, respirando pesadamente. Pero, como siempre, cuando me acerqué lo suficiente, la figura desapareció. Me dije a mí mismo que todo era producto del miedo, del aislamiento, del golpe en la cabeza. Sin embargo, las cosas empeoraron. Una madrugada, cuando aún estaba en cama, desperté de golpe. No sé si fue el sonido o el cambio en el ambiente, pero algo me hizo abrir los ojos con la sensación de que algo estaba mal. La casa estaba completamente en silencio, algo que no es común, pues siempre se oyen los ruidos de los animales, los vientos o incluso algún que otro murmullo de los árboles. Pero esa noche, todo estaba en calma absoluta. Un calofrío recorrió mi espalda. Siempre evito esas expresiones,
pero no encuentro otra manera de describirlo. Y fue entonces cuando escuché lo que me heló la sangre. Unos pasos. Pasos suaves, como si alguien caminara sobre el pasto, apenas perceptibles. Me levanté de inmediato y miré por la ventana de mi cuarto. Lo que vi fue algo que jamás podré explicar. Al principio pensé que era una ilusión, pero las figuras eran claras. En el borde del campo, junto a los arbustos, había varias sombras que se movían lentamente. Al principio pensé que podría ser algún animal grande, quizás un coyote o algo por el estilo, pero no era eso. Los movimientos eran demasiado organizados, casi como si fueran personas caminando en fila, pero sin hacer ruido. Aterrorizado, tomé la linterna y salí al patio. Mis pasos resonaban demasiado fuerte en el silencio de la noche. Llegué hasta donde las figuras se habían detenido, y cuando las luces de la linterna se posaron sobre el lugar, las sombras desaparecieron, como si nunca hubieran estado allí. Pero la sensación de que algo o alguien me observaba permaneció. Ya no era solo el miedo al desconocido, sino una certeza de que había algo más, algo que no era natural. Los días pasaron y las sombras continuaron apareciendo, ahora más cerca de la casa, incluso dentro de los límites de la finca. Llegué a un punto en el que ya no podía dormir tranquilo. Sentía que algo me estaba acechando, siempre a mi alrededor, y no importaba cuán rápido me moviera, las sombras seguían a mis espaldas. Una tarde, mientras reparaba el cercado en una de las orillas de la finca, encontré algo que me heló el alma. Entre los matorrales, casi oculto por la maleza, había una serie de marcas en el suelo, como si algo muy pesado hubiera pasado por allí. No era un sendero de animales, porque las huellas no se veían claras, sino deformes, como si algo hubiera arrastrado su cuerpo por el suelo. Algo grande, algo con fuerza. Lo peor de todo es que esas marcas terminaban en la entrada de la finca, cerca de la casa, y seguían en línea recta, como si algo hubiera entrado ahí, o alguien. Ya no sabía qué hacer. Sentía que me estaba volviendo loco, que la soledad me estaba afectando. Había intentado hablar con los vecinos más cercanos, pero nadie se acercaba demasiado. Decían que el terreno estaba maldito, que muchos habían dejado sus tierras por la sensación de estar siendo observados. No les creí, claro. Yo pensaba que todo tenía que ver con mi estado mental, con el estrés o con el golpe en la cabeza. Pero esa noche, al regresar de la finca, la verdad me golpeó con toda su fuerza. Al acercarme a la casa, vi una figura de pie junto a la puerta, inmóvil. Era tan alta que apenas podía verla con claridad, pero lo que más me aterró fue la sensación de que no se trataba de una persona. La sombra era delgada, como un árbol seco, y al moverme para encender la luz, desapareció al instante. No estaba solo en ese lugar, y lo peor es que no sabía qué era lo que me acechaba. Algo antiguo, algo que había estado allí antes que yo, y que había esperado pacientemente durante años para manifestarse. Ahora, después de tanto tiempo, sigo en la finca. Algunas noches escucho las pisadas de las sombras, pero ya no las busco. Lo que haya allí, lo dejo en paz. Solo sé que no estamos solos, y que no todo lo que camina entre los árboles tiene forma humana. Lo sé porque, a veces, en la oscuridad, aún puedo ver las sombras, observándome, esperando el momento en que la soledad no sea suficiente para mantenerme en este lugar. Mi nombre es Rogelio y decidí mudarme a las montañas por una razón simple: escapar. Hacía años que los recuerdos de mi vida anterior me perseguían como sombras, y la ciudad, con su ruido y su gente, ya no era un lugar donde pudiera encontrar paz. A medida que pasaban los días,
Sentía que el peso de las culpas se volvía más insoportable, más cercano. Necesitaba un cambio, un aislamiento que me permitiera, de alguna manera, reconstruir lo que se había roto en mi interior. Así fue como llegué a esta finca, en medio de un paraje montañoso, donde apenas si alguna vez alguien se asomaba. Había algo en el aire allí que me atraía, una calma extraña, como si la tierra misma estuviera esperando a que llegara. La casa era vieja, de esas construcciones de adobe y madera que se ven en las zonas más remotas, con una techumbre de zinc que resplandecía bajo el sol. El lugar, al principio, parecía perfecto para lo que buscaba. Aislado de todo, sin ruido, sin gente, solo el viento y los árboles. Al principio, todo marchaba bien. Pasaba los días reparando lo que necesitaba ser reparado, y los atardeceres eran tranquilos, como los había imaginado. Había momentos en los que me sentaba frente al fuego, escuchando el crujir de la madera en la chimenea y el eco de mi propia respiración. No pensaba en nada, o al menos, eso creía. La primera vez que sentí que algo no estaba bien fue al tercer día, cuando decidí caminar por los alrededores. Me adentré en el bosque que se extendía detrás de la finca, buscando algo de compañía en los árboles, en el murmullo del viento entre las hojas. Caminé durante horas sin rumbo fijo, pero la sensación de ser observado me empezó a invadir. Pensé que era el simple producto de la soledad, de la desconfianza en el entorno nuevo, así que ignoré las dudas que me surgieron. Pero entonces, en una de las sendas por donde pasé, vi algo que me hizo detenerme. Estaba en el suelo, entre las hojas secas y las ramas rotas, algo que no debería haber estado allí. Unas huellas, como si algo grande hubiera pasado por allí. No eran huellas de animales comunes, como las que se ven en la tierra húmeda. Estas eran profundas, grandes y en fila, como si una figura pesada y arrastrada hubiera pasado por ese lugar. Me agaché a observarlas mejor, pero al instante sentí un escalofrío extraño recorrerme la espalda. No podía precisar qué me inquietaba más: el hecho de que no había visto esas huellas antes, o la sensación de que, en ese mismo momento, algo estaba cerca. Decidí regresar a la casa. A lo lejos, el sol ya comenzaba a ponerse, y la luz se desvanecía entre las montañas. Los días siguientes fueron una mezcla de incomodidad creciente y rutina. Aunque las huellas no las volví a encontrar, algo seguía persiguiéndome en mi mente, como si no estuviera solo, aunque no pudiera identificar de dónde venía esa sensación. La presencia de algo que no veía, pero que estaba ahí. Un par de noches después, me desperté sobresaltado por un ruido. Algo en la cocina, como si se cayera algo. Al principio pensé que podría haber sido el viento, pero la puerta estaba cerrada y las ventanas intactas. Me levanté, con el corazón latiendo fuerte, pero lo que encontré fue solo una mesa vacía y en el suelo, un par de huellas. No eran nuevas, pero claramente no las había visto antes. Eran pequeñas marcas de barro, como si alguien hubiera estado caminando descalzo por la casa, dejando una estela de tierra húmeda por todo el piso. Esa noche, me costó conciliar el sueño. Decidí cerrar las ventanas y las puertas con más fuerza, con la sensación de que alguien había entrado, aunque no había señales evidentes de que lo hiciera. A la mañana siguiente, salí a investigar más allá de los límites de la finca. El bosque me llamaba, y de alguna manera, sentía que ahí encontraría las respuestas que buscaba. Al llegar a un pequeño claro, encontré algo extraño. No era un objeto ni algo tangible, pero era una marca, algo que me heló la sangre. En el tronco de un árbol viejo y retorcido, alguien había tallado una serie de símbolos. No los conocía,
pero había algo en ellos que me resultaba familiar, como si los hubiera visto en alguna parte antes, en alguna de las oscuras esquinas de mi memoria. Una espiral que parecía moverse, una línea quebrada y un círculo imperfecto. Cuando me acerqué más, la sensación de ser observado me invadió de nuevo, pero esta vez era más fuerte, más urgente. A los pocos días, comencé a notar que mi comportamiento también cambiaba. Dormía poco, despertándome varias veces en la noche sin razón aparente, pero siempre con la sensación de que algo o alguien me estaba observando. Y cada vez que caminaba por el bosque o por los alrededores, veía esas huellas, siempre más cerca, siempre más claras, como si alguien estuviera siguiéndome, adaptándose a mis pasos. Fue una tarde, cuando ya el cielo comenzaba a oscurecer, que finalmente vi algo. Estaba sentado en la vieja silla frente a la chimenea, mirando al fuego, cuando escuché un susurro. No era un ruido normal, sino algo que se movía en el viento, algo que no se podía explicar. Pensé que era mi mente jugándome trucos, pero lo sentí claro, cercano. Al principio no lo entendí, pero luego las palabras llegaron con nitidez. Te conozco mejor que tú mismo. Me levanté de un salto, con el corazón acelerado, buscando alguna explicación lógica, pero no la había. Era la voz de alguien, o tal vez de algo, que hablaba como si conociera mi historia, mi pasado, mis miedos. Estaba solo, o al menos eso creía. Salí corriendo, sin pensar, hasta llegar al bosque, donde la oscuridad ya se cernía sobre mí. Las huellas estaban ahí, más marcadas que nunca, y de repente me di cuenta de algo. Aquellas huellas no eran solo de un ser extraño. Eran las huellas de mis propios pasos, pero en un lugar diferente, un lugar que no había pisado. Eso fue lo que me hizo entender. Lo que estaba allí no era un ente extraño, no era una criatura, era algo mucho más cercano, más personal, algo que había estado conmigo siempre, aunque no lo supiera, que me conocía de una forma aterradora. No era el pasado lo que quería escapar, era lo que había dentro de mí, algo que había nacido con mis propios miedos, mis culpas y mis secretos. Nunca volví a salir de la casa. A veces escucho los susurros por la noche, como si se colaran entre las grietas de las paredes. No sé si estoy loco o si lo que experimenté fue real. Lo único que sé es que nunca más pude estar tranquilo. La presencia no me dejó. Me sigue, me observa, me conoce mejor que yo mismo. Me llamo Isabel, y hace un año tomé la decisión de cambiar mi vida. Después de un largo proceso de divorcio y un par de años buscando trabajo en la ciudad, me sentía vacía. La rutina me estaba consumiendo, y aunque tenía un buen empleo como contadora en una empresa, todo parecía desmoronarse a mi alrededor. Necesitaba un cambio drástico, algo que me permitiera empezar de nuevo, algo que me diera paz. Así que tomé la decisión de mudarme al campo. Recuerdo claramente el día que llegué a la finca. Era una casa antigua, un rancho apartado de todo. Se encontraba en una pequeña aldea, perdida en las montañas del norte de México, a unas 3 horas en coche de la ciudad. El dueño anterior, un hombre mayor que había vivido solo allí por años, me la ofreció a un precio bajo. Me contó que ya no podía con la propiedad por su salud, y que deseaba que alguien le diera vida de nuevo a aquel lugar. Vi en sus ojos una tristeza profunda, algo que no supe entender en ese momento, pero que más tarde llegaría a comprender. El rancho estaba rodeado de campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, con montes en el horizonte y una vegetación espesa que cubría el terreno. Aunque la casa estaba algo deteriorada,
Sentí que algo en el ambiente me atraía. Parecía tener una calma especial, un susurro en el viento que te hacía sentir como si estuvieras en otro mundo, alejada de todo. La primera noche que pasé allí fue tranquila, pero algo me inquietaba. A medida que el sol se ponía, un silencio extraño se apoderó de todo el lugar, un silencio denso. De pronto, un ruido sordo, como si algo pesado se arrastrara por el suelo, cortó esa quietud. Me asomé a la ventana y no vi nada, pero la sensación de estar siendo observada se apoderó de mí. En los días siguientes, me enfoqué en las labores de la finca. Me encontré con una vieja huerta que aún mostraba vestigios de haber sido productiva, aunque con la tierra algo seca. Decidí empezar a sembrar algunas plantas, tomates y hierbas, para ir dándole vida nuevamente al terreno. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, las plantas no crecían como deberían. Algo las estaba atacando, algo que no lograba identificar. Al principio pensé que era un problema de riego o plagas, pero pronto me di cuenta de que no había ninguna explicación lógica. Lo más extraño de todo era que, cada vez que intentaba excavar la tierra para plantar algo nuevo, sentía una resistencia extraña, como si el suelo estuviera negándose a ceder. La sensación era incómoda, como si me estuviera enfrentando a algo que no debía ser tocado. Un par de veces, cuando más insistía, las herramientas se rompieron sin razón aparente. Un arado se partió en dos cuando estaba trabajando en el campo, como si el metal hubiera sido corroído por algo invisible. Comencé a preguntar a los pocos vecinos que había cerca, pero todos parecían evitar hablar de la finca. Cuando les mencionaba el lugar, sus ojos se desviaban y siempre cambiaban de tema rápidamente. Eso me hizo sentir más incómoda, como si algo estuviera mal, algo que no me estaban diciendo. Un día, después de varios intentos de obtener respuestas, una anciana del pueblo me habló en el mercado. Me contó que la finca tenía una historia muy antigua, pero que los habitantes de la región preferían olvidar. Según ella, la tierra donde estaba construida la casa había sido antes un terreno de paso para las caravanas de comerciantes, pero también se decía que había sido un lugar de entierros antiguos, de rituales olvidados. La anciana no dijo más, pero su rostro se tornó pálido cuando mencionó la palabra rituales. Esa noche, una pesadilla me despertó sudando. En el sueño, veía a gente camuflada entre las sombras, caminando en círculos alrededor de una fogata. Los rostros eran indistintos, pero sus ojos brillaban con una intensidad que me helaba la sangre. En el centro de la fogata, una figura encapuchada levantaba algo en sus manos. De repente, la figura me miró fijamente, y el sueño se desvaneció en un grito ensordecedor. Empecé a perder el sueño. Cada noche, el silencio en la finca se volvía más profundo, y, por más que intentaba ignorarlo, algo en el aire me hacía sentir una presencia constante. Y no solo eso. Los animales comenzaron a comportarse de forma extraña. Los perros que tenía, que solían estar tranquilos, se volvían agresivos, aullaban a la luna sin razón aparente. Los caballos en el corral se negaban a entrar en ciertos lugares, y sus ojos se ponían tan vidriosos que me costaba distinguir si estaban dormidos o realmente aterrados. La gota que colmó el vaso ocurrió una tarde, cuando decidí explorar más allá del campo. Me adentré en un bosque cercano, un pequeño cañón rodeado de árboles viejos, algunos de ellos cubiertos de musgo. Encontré una pequeña colina, con una roca grande en su cima. Al acercarme, noté que algo extraño estaba grabado en la superficie de la piedra, símbolos que nunca había visto antes. Los rayos del sol apenas lograban atravesar el follaje y un frío raro empezó a apoderarse del aire.
Al tocar la roca, sentí una vibración que recorrió mis dedos, y una sensación de ahogo me invadió, como si la tierra misma estuviera viva, respirando. Me di la vuelta y, sin pensarlo, corrí de regreso a la casa. Esa noche, el aire estaba pesado. Los ruidos en el campo parecían más cercanos, más intensos. Al escuchar pasos detrás de la casa, me asomé por la ventana, pero no vi nada. Sin embargo, el sonido persistió. Decidí encender una linterna y salir al patio. Mi corazón latía con fuerza, y el crujir de la madera bajo mis pies parecía ensordecedor. Caminé despacio, mirando hacia todos lados, pero no había nadie. De pronto, una figura se recortó en la oscuridad. Era alta, delgada, con los ojos brillando como una brasa. Sentí un nudo en el estómago al darme cuenta de que no era humana. La figura desapareció antes de que pudiera reaccionar, pero algo dentro de mí sabía que no había sido una ilusión. Desde esa noche, los ruidos nunca cesaron. Las pisadas en la tierra, los susurros entre los árboles, el aullido lejano de los perros. Todo parecía estar pidiéndome que me fuera, que dejara ese lugar. Las cosas empeoraron. Los cultivos se secaron por completo, como si la tierra misma estuviera rechazándolos. Los animales murieron sin razón aparente, y el aire se volvió denso, difícil de respirar. La presencia, esa sensación de ser observada, nunca desapareció. Todo a mi alrededor parecía recordar algo que yo no entendía. Un día, después de meses de lucha, decidí marcharme. No por miedo, sino por la necesidad de entender qué era lo que realmente estaba ocurriendo. La finca, ese terreno, tenía una historia propia, y no era una historia que perteneciera a los hombres. Me di cuenta de que, tal vez, había sido un error intentar sembrar algo allí, algo que nunca debió ser tocado. Mientras cerraba la puerta de la casa por última vez, sentí que la tierra susurraba en el viento, despidiéndose de mí. Sin saber si alguna vez entendería todo lo que había pasado, me alejé, dejando atrás un lugar que ahora, para mí, era solo un recuerdo oscuro, marcado por un secreto que la tierra nunca olvidaría. Si viste estos relatos hasta el final, te invitamos a suscribirte al canal para no perderte nuevos videos. Si tienes historias que te hayan pasado a ti, no dudes en enviarlas para poder compartirlas. Nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Manuel, y esa noche que les voy a contar, aunque ha pasado ya un par de años, sigue siendo la más extraña de todas las experiencias que he tenido. Trabajo en una finca grande, ubicada en las afueras de un pequeño pueblo en el norte de Veracruz. La finca es hermosa, rodeada de campos verdes y montañas a lo lejos, pero también es un lugar apartado, aislado, donde la tranquilidad puede volverse inquietante, sobre todo cuando la noche cae. Y esa noche, la noche en que estuve completamente solo, fue cuando la calma se rompió. Normalmente no me importa estar solo. Me paso la mayor parte del día trabajando en los cultivos y cuidando el ganado. Los animales no son difíciles de manejar, aunque la finca, por su tamaño, requiere bastante atención. Sin embargo, me tocó hacer turno nocturno aquella vez, algo que rara vez sucede. El dueño, el señor Hernández, había tenido que ir al pueblo por algunos asuntos personales y me pidió que me quedara, como lo hacía de vez en cuando, para asegurarme de que todo estuviera en orden. Como siempre, acepté sin pensarlo mucho. Pensé que sería una noche tranquila, tal vez algo aburrida, pero nada fuera de lo común. Era alrededor de las 10 de la noche cuando el clima empezó a cambiar. El cielo se cubrió de nubes grises y la temperatura descendió rápidamente. En la finca no hay mucha luz, excepto por las lámparas dispersas cerca de las casas de los trabajadores y en los corrales. El silencio, por lo general, es total, solo interrumpido por el canto de los grillos y el ocasional sonido de los animales. Pero esa noche había algo diferente. El aire estaba pesado, denso,
como si la atmósfera misma estuviera cargada de algo que no podía identificar. A esa hora ya había terminado mis labores del día, así que me encontraba sentado en una de las sillas del porche de la casa principal, mirando hacia el campo. Podía ver las sombras de los árboles moverse ligeramente con el viento. El sonido de la naturaleza era todo lo que escuchaba. Pensé que quizá podría quedarme un rato fuera, disfrutar del aire fresco antes de ir a dormir. Sin embargo, algo me hizo sentir incómodo, aunque no sabía qué era exactamente. Estaba solo, claro, pero no me era extraño. Había pasado muchas noches solo en esa finca, pero aquella vez era diferente. Empecé a escuchar un ruido. Al principio pensé que podría ser alguno de los animales moviéndose, tal vez el ganado o los caballos, pero algo no encajaba en el sonido. Era un rasguño, algo como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. No era un ruido que proviniera de un animal, eso estaba claro. Me levanté de la silla, me acerqué a la ventana y miré al campo. En la oscuridad solo pude distinguir las siluetas de los árboles y los cercos. El ganado estaba tranquilo en su corral y no veía ningún animal fuera de lugar. Decidí ir a revisar los corrales. Tal vez algún animal se había salido o había quedado atrapado en alguna parte. Tomé una linterna y comencé a caminar hacia el lado sur de la finca, donde los animales suelen descansar cerca de los establos. El sonido persistió, pero ahora era más claro, más definido. No era solo un rasguño, era algo que se arrastraba, como si alguien estuviera caminando con algo pesado. Aunque mi mente trataba de racionalizarlo, el vago presentimiento de que no se trataba de un animal me dejó una sensación extraña en el estómago. Cuando llegué al corral, no vi nada fuera de lo común. El ganado estaba en su lugar, rumiando, ajeno a mi presencia. Revisé cada rincón del establo, moviendo algunos baldes y utensilios en busca de algo que explicara el ruido, pero no encontré nada. La linterna iluminaba el interior de la estructura de madera, y la calma era tan inquietante que me hizo sentir aún más incómodo. Cerré el corral y decidí regresar a la casa. Fue entonces cuando lo sentí. Un escalofrío recorrió mi espalda, como si alguien me estuviera observando. Miré al horizonte, hacia el bosque que rodea la finca. El viento había cesado y el silencio se había hecho absoluto. La sensación de que algo se acercaba, algo que no era un animal, se intensificó. No podía ver nada, pero la inquietud que sentía no era normal. Había algo en el aire, algo denso, algo palpable. Decidí darme por vencido, regresar adentro y cerrar las ventanas. La sensación seguía allí, pero traté de ignorarla. Estaba cansado, y mi mente solo quería descansar. Pero justo cuando estaba a punto de entrar a la casa, escuché un crujido, como si una rama se hubiera roto. Lo que no entendí de inmediato fue que no provenía del bosque, sino de los arbustos cercanos a la casa. Miré hacia allá. Mi linterna iluminó brevemente la zona, pero no vi nada. Sin embargo, el crujido se repitió, esta vez más cerca, como si algo estuviera desplazándose entre la maleza. Me quedé inmóvil, con el corazón acelerado. ¿Quién o qué podría estar ahí? Era un lugar demasiado apartado para que alguien ajeno a la finca se acercara, y no había señales de animales. La ansiedad creció en mi pecho, pero aún no quería pensar en lo peor. Decidí caminar hacia los arbustos, con la linterna frente a mí, pero mi cuerpo ya estaba tenso, mis sentidos al máximo. Al acercarme, la linterna iluminó un claro en el que, por un segundo, creí ver una figura al final del sendero. Pensé que era una ilusión, un juego de luces, pero la figura no se movió. Era una sombra alargada, casi humana, pero las proporciones no encajaban. No podía ver detalles claros, pero algo en la figura me heló la sangre. No era un animal, no era un hombre, no era nada conocido para mí. La figura permaneció allí, inmóvil,
observándome en silencio. Sentí un nudo en el estómago y una necesidad urgente de huir. Sin pensarlo, comencé a caminar hacia la casa, sintiendo que cada paso que daba me acercaba a una presencia desconocida, algo que no podía entender. El crujido continuó detrás de mí, como si esa cosa estuviera siguiéndome. Cada sonido de ramas rotas y pasos sobre la tierra me hacía mirar atrás, pero no había nada. Corrí hacia la casa, cerré la puerta con fuerza y me asomé por la ventana. La figura seguía allí, parada en el mismo lugar. El miedo se apoderó de mí de una manera que nunca había experimentado. No sabía si debía salir y enfrentar lo que fuera que estuviera allí, o si debía quedarme dentro y esperar a que desapareciera. El tiempo pasó de manera extraña, estirándose en minutos interminables, hasta que finalmente la figura se desvaneció en la oscuridad. No se movió hacia la casa ni intentó acercarse más, pero su presencia seguía en mi mente. Por un largo rato, permanecí en silencio, sin atreverme a moverme. Esa noche, no pude dormir. Pasé horas revisando cada rincón de la finca, buscando algo que me diera una explicación lógica. Revisé los alrededores, pero no encontré huellas de ningún animal o ser humano. Lo único que quedaba era esa sensación de haber sido seguido, de haber estado frente a algo que no podía comprender. Al día siguiente, volví a revisar todo el perímetro, buscando señales de algo que me diera alguna pista. Y fue entonces, cuando revisaba una de las cercas más alejadas, que encontré algo en el suelo. No eran huellas de animales, sino marcas extrañas, como si algo pesado hubiera sido arrastrado por el suelo, justo en el lugar donde había visto la figura. La tierra estaba alterada, como si algo o alguien hubiera pasado por allí, moviéndose lentamente, siguiendo el camino que tomé al regresar a la casa. Nunca pude explicarlo. Nunca entendí lo que pasó esa noche. A veces, cuando regreso a la finca para trabajar, siento que la presencia aún está allí, acechando en la oscuridad. He tratado de racionalizarlo, de pensar que fue producto del cansancio, de la ansiedad, pero no puedo. Algo estaba allí, algo que no era humano, ni animal, algo que no pertenece a este mundo. Y aunque no sé qué era exactamente, sé que nunca estaré tan seguro como antes al caminar por la finca durante la noche. Después de esa noche, la finca ya no se sintió como antes. No importaba cuánto intentara racionalizar lo que había ocurrido, esa presencia extraña, esa sensación de estar siendo observado, no me abandonaba. Pasaron algunos días y, aunque el día a día siguió, la atmósfera a mi alrededor se había vuelto más pesada. Mi trabajo continuaba, claro, pero todo parecía estar en silencio, un silencio espeso y denso, como si algo estuviera esperando a que bajara la guardia. Lo peor de todo era la sensación de que algo seguía allí. Cada vez que caminaba por los campos o me acercaba a algún rincón de la finca, la inquietud regresaba. Sentía que no estaba solo, como si alguien o algo me estuviera observando desde las sombras. Los animales, por su parte, no se comportaban de manera extraña, pero tampoco parecían tan relajados como de costumbre. Había algo en su postura, algo en la forma en que levantaban la cabeza o miraban al horizonte, que me hacía pensar que ellos también sentían lo que yo estaba sintiendo. Una tarde, mientras hacía mi recorrido habitual por los cultivos, decidí acercarme a la zona donde había visto la figura aquella noche. Tal vez, pensé, estaba simplemente jugando con mi mente. Tal vez había sido una alucinación causada por la soledad, el estrés o incluso el frío. Necesitaba saber si había algo tangible, algo que pudiera darme una respuesta más lógica. Recorrí el sendero con cuidado, prestando atención a cada ruido,
a cada movimiento en el entorno. No había nada fuera de lo común, aunque la sensación de estar siendo observado seguía presente. La tierra, donde había encontrado las marcas arrastradas, parecía normal. No había huellas frescas, ni algo que sugiriera que alguien o algo había pasado por allí en los días siguientes. A pesar de eso, no pude evitar mirar hacia los arbustos y árboles cercanos. Me sentía tenso, mi cuerpo ya acostumbrado a la inquietud de estar rodeado de algo que no podía ver. Lo que más me desconcertaba de todo esto es que, a pesar de que no había huellas evidentes ni signos claros, de que algo extraño había ocurrido, la sensación de amenaza persistía. Era como si algo estuviera esperando en la oscuridad, al acecho, y lo peor era que sabía que no podía explicarlo. Esa noche decidí no salir de la casa. A medida que el sol se ponía, la finca quedaba en sombras, y el aire frío comenzaba a envolverlo todo. Cerré todas las ventanas y puertas con más precaución que de costumbre. Me senté en la sala, encendí una lámpara para alejar la oscuridad y traté de mantenerme ocupado con algo, cualquier cosa que me distrajera. Pero el ambiente pesado que se había apoderado de la finca no me dejaba tranquilo. Al principio, pensé que era solo mi mente jugándome trucos, pero a medida que la noche avanzaba, esa sensación de estar vigilado se volvía más y más palpable. Sentí como si el aire se volviera más espeso, como si algo estuviera presionando contra las paredes de la casa. Los ruidos que normalmente eran parte de la rutina de la finca, como el crujir de las maderas de la estructura o el murmullo del viento entre los árboles, comenzaron a sonar más intensos, más cercanos. Fue alrededor de la medianoche cuando comenzó a escucharse un sonido que no había oído antes, algo que arrastraba sobre el suelo, muy lentamente. No era el viento, ni el crujir de la madera. Era un arrastre pesado, como si alguien estuviera moviendo algo grande a lo largo del pasillo que conectaba las habitaciones de la casa. Mi cuerpo reaccionó de inmediato, mi corazón se aceleró y, por un momento, no pude moverme. La tensión se acumulaba en mi pecho. Decidí ir a investigar. Agarré una linterna y me dirigí hacia el pasillo que conducía a las habitaciones. El sonido seguía, más cercano, casi imperceptible, pero lo suficiente para ponerme alerta. El pasillo estaba oscuro, solo iluminado por la débil luz de la linterna. Al caminar, mis pasos resonaban en el silencio, como si todo estuviera en suspenso. Al llegar a la entrada del salón, el sonido desapareció tan repentinamente como había comenzado. Me quedé en pie, con la linterna frente a mí, iluminando las paredes vacías. Miré hacia atrás, hacia las ventanas que daban al campo, y lo que vi me paralizó. Algo se movía en el horizonte. No era un animal, ni una sombra proyectada por las ramas. Era una figura humana, al principio pequeña, pero conforme me fijaba más, se fue acercando lentamente. Estaba demasiado lejos para que pudiera identificar qué o quién era, pero no podía evitar la sensación de que la figura se estaba acercando a la casa, como si supiera que yo la estaba mirando. La figura se desvaneció en la oscuridad antes de que pudiera reaccionar. El silencio se apoderó de nuevo de la finca, pero ahora había algo diferente en el aire. Era una quietud densa, como si el tiempo hubiera dejado de avanzar por un instante. Cerré las ventanas con rapidez y aseguré la puerta, mi mente tratando de racionalizar lo que acababa de ver. ¿Quién podría estar fuera, a esta hora, en la oscuridad de la finca? Esa misma noche, en medio de la inquietud, decidí revisar el área exterior nuevamente. No podía quedarme con esa sensación. Necesitaba saber si había alguna explicación lógica a todo lo que estaba ocurriendo. Tomé una linterna, salí al patio y caminé hacia el jardín trasero. La finca estaba en completo silencio, pero mientras caminaba, un leve ruido rompió la calma. Era como si alguien estuviera moviéndose entre las sombras,
entre los árboles. El sonido era sutil, pero persistente. De repente, algo se movió a lo lejos, entre los arbustos. El vago perfil de una figura humana se recortó contra la luz de la linterna. Estaba allí, parada entre los árboles, a lo lejos, casi imperceptible, pero la figura era clara. No me atrevía a acercarme. El miedo me paralizó. ¿Cómo podía haber alguien ahí, a estas horas, sin que yo lo hubiera notado antes? El corazón me latía con fuerza en el pecho, y algo me decía que no debía acercarme. Fue como si el instinto me estuviera gritando que algo mucho más grande que un simple intruso estaba allí. La figura permaneció inmóvil, observándome desde la distancia. Cada segundo que pasaba, mi ansiedad aumentaba. La linterna temblaba en mi mano, incapaz de iluminar bien en la dirección de la figura. No quería girarme, no quería voltear la mirada, pero finalmente, la figura desapareció tan rápidamente como había aparecido. Sin darme el tiempo de reaccionar, el miedo comenzó a invadirme con fuerza. Decidí regresar a la casa, cerrar la puerta con llave y no salir de allí hasta el amanecer. Pasaron los días, pero la sensación de que algo estaba mal no desapareció. Después de ese incidente, no me atreví a quedarme más noches en la finca. Pedí a un par de amigos que vinieran conmigo, no por miedo, sino por la constante sensación de ser observado, de que algo o alguien siempre estaba allí. Los días transcurrieron sin incidentes, pero nunca volví a quedarme solo. Y aunque traté de hacerle frente a todo esto, la realidad es que algo sucedió esa noche, algo que no pude entender, algo que no pude explicar. A veces, cuando regreso para hacer algunos trabajos en la finca, siempre me detengo antes de entrar en el patio trasero. La finca parece estar vacía, pero sé que algo permanece allí, esperando en la oscuridad, esperando a que alguien más esté solo. Mi nombre es Pedro. Tengo 30 años y suelo pasar la mayor parte del tiempo trabajando desde casa, lo que me da la oportunidad de escapar del bullicio de la ciudad y encontrar algo de paz en los rincones más tranquilos del campo. Hace un mes, un amigo me invitó a pasar un fin de semana en su finca, ubicada en las afueras de Puebla, rodeada de montañas y vastos campos. La finca era antigua, una construcción colonial con paredes de adobe, rodeada de jardines que, aunque bien cuidados, tenían ese aire de abandono que solo las propiedades antiguas pueden tener. Desde el momento en que llegué, la finca me cautivó. El aire fresco y el sonido de los árboles movidos por el viento me daban una paz que no experimentaba en la ciudad. Mi amigo, Javier, era una persona tranquila y amable, y su finca era su lugar de escape, su refugio. Pasábamos la tarde conversando en la terraza, mientras el sol se ponía detrás de las montañas, bañando todo con una luz dorada. Pero algo en el ambiente me llamó la atención, algo sutil, como una sombra entre los árboles que no pude identificar del todo. Esa sensación permaneció conmigo durante el día, aunque traté de ignorarla. El segundo día, después de un desayuno contundente, decidí dar un paseo por los alrededores. El terreno era extenso, con grandes áreas de pasto, algunos árboles frutales dispersos y pequeños senderos que serpenteaban por los campos. No me sorprendió cuando me encontré solo en mi caminata, ya que Javier se había quedado en la casa resolviendo algunos asuntos. Mientras avanzaba por un sendero que bordeaba una vieja cerca de madera, noté que el paisaje se volvía más rústico, más salvaje. El sendero terminó en una pequeña llanura, donde una antigua estructura de piedra sobresalía en medio de la vegetación. Me acerqué curioso. Era un pozo cubierto por una gruesa losa de piedra, casi oculta por el musgo y las raíces de los árboles cercanos.
La piedra parecía haber sido desplazada ligeramente, lo que dejaba ver un pequeño hueco en el centro del pozo. El lugar parecía olvidado, y aunque mi instinto me advertía que no era una buena idea acercarme demasiado, la curiosidad pudo más. Miré alrededor, asegurándome de que no había nadie cerca, y me agaché para inspeccionar el pozo con más detalle. El pozo estaba hecho de piedra, bastante grande y profundo. A través del pequeño hueco, pude ver que las paredes interiores aún se mantenían intactas, cubiertas de musgo, pero lo que más me llamó la atención fue el extraño reflejo en la base del pozo. Algo brillante, como si fuera metal, reflejaba la poca luz que entraba a través del hueco. Era un objeto que no podía identificar desde allí, pero que me intrigó profundamente. Mi mente comenzó a formular teorías. Podría ser un artefacto antiguo, algo valioso, o incluso una reliquia olvidada de tiempos pasados. Sin pensarlo demasiado, busqué una forma de bajar al pozo. Había ramas cerca que usé para crear una especie de escalera improvisada. El hueco no era muy grande, pero lo suficiente como para que pudiera meterme sin mucho problema. La adrenalina comenzó a correr por mis venas mientras descendía con cautela, asegurándome de que cada paso fuera firme. Al llegar al fondo, el suelo estaba cubierto de una capa de agua estancada, pero no tan profunda como para dificultar el movimiento. Lo primero que hice fue mirar hacia el objeto brillante que había visto desde el hueco. Me acerqué a él y, al retirarlo, sentí como si mi respiración se detuviera por un segundo. Era una caja metálica, bastante antigua, con una cerradura oxidada que parecía haber estado allí durante décadas. El metal tenía un color oscuro, casi negro, y estaba cubierto de una capa de polvo y suciedad, como si nadie hubiera tocado esa caja en siglos. Estaba en mal estado, pero aún podía percibir detalles en su superficie, como una inscripción casi ilegible en el metal que no pude entender bien. Sentí una extraña urgencia por abrirla, aunque no sabía por qué. Quizá fue el misterio de la caja lo que me impulsó, o tal vez la sensación de que había algo oculto en ese lugar, algo que necesitaba descubrir. Con esfuerzo, logré forzar la cerradura, que cedió con un sonido metálico, pero el peso de la tapa era más de lo que esperaba. Al abrirla, no supe qué esperar, pero jamás habría imaginado lo que encontré dentro. En lugar de objetos preciosos o reliquias de valor, dentro de la caja había un conjunto de viejas fotografías en blanco y negro y una pequeña libreta de cuero, cuya tapa estaba gastada por el paso del tiempo. Al principio, no entendí lo que veía. Las fotos mostraban a varias personas, algunas de ellas bastante familiares, pero otras eran desconocidas. Sin embargo, una de las fotos me llamó especialmente la atención. Era una foto de un hombre y una mujer, ambos con expresiones serias, vestidos con ropa que databa de hace más de 50 años. Lo que me impactó no fue la imagen en sí, sino el hecho de que los rostros de esas personas eran idénticos a los míos y a los de Javier. La misma estructura facial, los mismos ojos. Era como si la foto hubiera sido tomada en el pasado, pero las personas que aparecían en ella parecieran haber estado relacionadas conmigo y con mi amigo. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Lo peor vino después, cuando tomé la libreta de cuero. Al abrirla, encontré unas páginas escritas a mano, con una letra vieja y temblorosa. Al principio, no entendí mucho de lo que decía, ya que las palabras parecían estar mezcladas y, en algunos casos, ilegibles. Pero la frase que apareció al final de la libreta fue suficiente para que mi estómago se encogiera. Ellos nunca se van, solo esperan. No pude evitar un sudor frío al leer esas palabras. Mi mente comenzó a divagar. ¿Qué quería decir eso? ¿Quién había escrito esas palabras y por qué estaban dentro de este pozo olvidado? ¿Por qué esas personas, que parecían familiares de alguna manera,
Me observaban desde las fotos, como si estuvieran esperando algo. Al tratar de pensar con claridad, una sensación de presión me envolvió. El aire en el pozo comenzó a sentirse más denso, como si algo estuviera cambiando a mi alrededor. Me di cuenta de que había pasado mucho tiempo en el pozo y que ya era tarde. Decidí salir rápidamente, pero cuando intenté trepar por la improvisada escalera de ramas, algo me detuvo. Sentí una presencia detrás de mí. Volteé de inmediato, pero no vi nada. Sin embargo, el aire estaba más pesado y la sensación de ser observado era inconfundible. El pozo, de alguna manera, no me dejaba salir con facilidad. No era solo la oscuridad, ni el miedo que comenzaba a crecer dentro de mí. Era algo en el ambiente, algo palpable, como si el lugar no quisiera que me fuera. Mi mente comenzó a acelerar y un pensamiento me atravesó como un relámpago. No estaba solo en ese pozo. Las figuras de las fotos, esos rostros familiares, me observaban, y la sensación de que algo antiguo, algo que había estado guardado durante años, quería que me quedara. Finalmente, logré salir del pozo, pero esa experiencia me dejó una marca que no podía borrar. El misterioso pozo, la caja, las fotos, la libreta, todo parecía un acertijo que no podía resolver. Al regresar a la finca, le conté a Javier lo que había encontrado, pero él me miró con una expresión que no había visto antes. «No debiste haber ido allí, Pedro», dijo, su voz casi susurrante. «Ese lugar, ese pozo, ha estado allí por generaciones. Nadie sabe quién lo construyó o por qué, pero las personas que han ido allí nunca han regresado igual. Nadie se atreve a hablar de ello, pero las historias de mi familia sobre ese pozo son raras. ¿Y tú? Tú no eres el primero en descubrirlo». Esa noche, mientras me acostaba, no pude evitar mirar el reloj. Las manecillas se movían lentamente, como si el tiempo estuviera atrapado en ese mismo lugar. Miré hacia el campo, en dirección al pozo, y aunque estaba lejos, sentí que algo me llamaba. Algo que me decía que no había terminado, que esa historia no había concluido aún. Y con cada susurro del viento, una parte de mí temía saber lo que realmente había descubierto en ese lugar olvidado.